tú no puedes frenarla. Y acelerarla tampoco, puedes prepararla. El crecimiento sostenible es un crecimiento que aguanta en el tiempo. Tienes que saber exactamente cuáles son tus fortalezas y cuáles tus debilidades. La estrategia es muy simple. Se encuentra una necesidad, cúbrela y cóbrala. Drucker dice que el objetivo de un negocio no es ganar dinero, pero que ganar dinero es el test de su validez. El liderazgo para mí es un pensamiento a largo plazo y una toma de decisiones a corto plazo. Es mejor una mala decisión a tiempo que una buena decisión tarde. La tecnología es como saber escribir. Un negocio que no usa la tecnología a su favor es un negocio que no tiene futuro. Es una gran oportunidad para los negocios. El asesor tiene un papel muy importante. Verifactu es una manera de obligar al cliente, al empresario y al asesor a empezar a planificar. El asesor primero tiene que creerse y tiene que empezar a actuar como un empresario. ¿Qué le dirías a un emprendedor, a un líder que quiere meter cambios, tecnología y se encuentra fricciones en el equipo? Hoy tenemos con nosotros a Oriol López Villena, que es asesor de empresas, también ha publicado libros. Cuéntanos un poco quién es Oriol, cuál ha sido tu evolución, cómo has llegado aquí. Oriol es tenista. Y lo que pasa es que como tenista profesional no me gané la vida. Vale. Y entonces me la gano haciendo de asesor, ¿no? Y esta es una de las cosas que me gusta decir porque está muy relacionada con el trabajo que hago, que es que al final uno hace lo que hace por motivos personales y familiares. Los habrá que querrán mucho dinero y los habrá que querrán mucho tiempo. Yo quiero jugar a tenis. Vale. ¿De acuerdo? A partir de aquí, como asesor, pues empecé mi carrera profesional, podríamos decir, más seria, trabajando en el despacho de mis padres, un despacho de asesoría fiscal, asesoría ASFEM, y estuve varios años, lo dirigí durante 10 años, y pasado este tiempo decidí que una parte pequeñita del despacho era la que me interesaba, que era el ayudar a empresas, y el intentar ayudar a empresas ya no en el ámbito fiscal o contable, sino en el ámbito más estratégico, el ayudarlas a crecer de una manera que yo llamaba ordenada o sostenible en el tiempo. Y ese es Oriol. Intento asegurarme de esto, de que los empresarios viven la vida que quieren, si quieren ser tenistas, pues tenistas, a través de empresas que tengan un alto rendimiento y un buen liderazgo. Y luego también has sido muy activo, ¿no? Pues publicando libros, en radio, ¿no? Has tenido mucha exposición. Sí, cuando empecé, mi mujer llegué a casa y me dijo, ¿y tú cómo vas a conseguir clientes? ¿No? Es decir, este es el tipo de apoyo que yo recibí. Pues, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Tenemos una hipoteca, tenemos niños. Y entonces yo dije, pues mira, hay dos cosas que creo que hago razonablemente bien. Y es una recomendación que hago a muchos clientes, que es cuando uno empieza con el marketing, tiene que decidir cosas, tiene que empezar con cosas con las que se desenvuelva razonablemente bien y que puedan dar clientes. La mía era hablar en público y escribir. Entonces empecé un boletín, que es el Proactivista, que a día de hoy tiene pues, más de 5.000 suscriptores y que es semanal, y después empecé a hablar en público. Tenía unos desayunos que hago trimestralmente, a la que me invitaban a sitios iba a hablar, y el resto de cosas fueron naciendo a raíz de esto. Me gusta hablar en público y por lo tanto me propusieron en RAC1 el grabar una sección de radio, y de ahí nació L'Hora de Créixer, que es un podcast empresarial en catalán, que es aproximadamente cada semana, en colaboración con la radio y también por libre, ¿de acuerdo? Y después, pues también empecé a escribir libros. Escribí un par de libros publicados por mí, autopublicados, y después con la editorial Profit, pues escribí 2 libros, que eran El empresario proactivo y Crece y Prospera. Muy bien. Y ahora estoy en vías de otro. Muy bien. No. Y especialmente, un poco uno de tus temas estrella o tema que siempre has insistido, ¿no? Es hacer un crecimiento rentable, ordenado, ¿no? Sentar unas buenas bases. Cuéntanos un poco cuál es esta filosofía, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de la estrategia de un crecimiento sostenible? Bueno, yo vengo de una familia empresaria, pero empresaria no en el sentido de que es que Oriol viene de unos grandes industriales catalanes que empezaron poco a poco y crearon una industria que llegó hasta él, sino que vengo de una familia que es empresaria en el sentido de emprendedora. Mi abuelo paterno fue uno de los miembros de la Quinta del Biberón, que fueron los adolescentes a los que mandaron al frente del Ebro a combatir contra los fascistas. Entonces, después de esto, él se fue a Francia. Y cuando fue a Francia estuvo en varios campos de concentración allí. Y en esos campos de concentración él se escapó 7 veces, ¿no? Y es algo que él no explicaba demasiado, pero que cuando ibas indagando lo descubrías. Y cuando dices esto, lo primero que todo el mundo piensa es, hostia, qué crack tu abuelo, ¿no? Pero la verdad es que si te escapas 7 veces, te han capturado 7.
Y eso significaba que era bueno escapándose, malo escondiéndose. Cuando él volvió, como nadie le daba trabajo, por haber luchado en el bando equivocado, podríamos decir, pues tuvo que emprender. Y emprendió un oficio y hizo varias empresas que tenían 10, 15 trabajadores. Y estas empresas, mi abuelo estaba muy orientado al cliente, era capaz de detectar oportunidades, de detectar socios, de detectar trabajadores, es decir, era capaz de crear negocios. Pero después se cansaba, se aburría del negocio y entonces empezaba otra cosa. Y esto es lo que yo viví en casa, es decir, yo vi que mi abuelo básicamente era un serial entrepreneur, que diríamos ahora, ¿no? Y el único negocio que le duró, que duró hasta su jubilación, fue una tienda de poricultura. Y esa tienda duró porque mi abuela tomó el mando. Mi abuela era todo lo contrario, era una persona que a lo mejor no tenía ese punto de orientación al cliente y de detección de oportunidades, pero lo que sí que tenía era orden, control. Y esa combinación es lo que provocó que yo creo que mis padres, cuando crearon su despacho, empezaron a beber de esas dos aguas. Y yo, cuando vi que muchas empresas se decantaban hacia uno o hacia otro lado, también pensé que ese equilibrio era el que tenía que buscar en mis clientes. ¿Tú crees que es clave, por ejemplo, emprender con alguien, ¿no? Para buscar ese equilibrio? Mira, el equilibrio lo encuentras con alguien internamente o con alguien externo. Pero sí que es importante emprender con alguien. La mejor manera y barata y gratuita de emprender con alguien y sin riesgos jurídicos y sin nada es que el empresario esté en contacto con otros como ellos mismos. Es decir, los emprendedores tienen que juntarse y tienen que juntarse con empresarios consolidados y tienen que ir a comidas y a cenas y conocer a otros empresarios. ¿Por qué? Porque cuando tú no puedas pagarte un acompañamiento profesional o si tú no tienes la suerte o la coincidencia de coincidir con un socio o una socia que esté que te dé ese equilibrio, lo vas a conseguir a través de ver a otros empresarios. Y tú vas a ver que otros llevan un control más férreo o otros están más orientados a los clientes. Y cuando hablamos de crecimiento sostenible, ¿cómo lo defines tú? ¿Cómo defines un crecimiento sostenible? El crecimiento sostenible es un crecimiento que aguanta en el tiempo. Es algo que dura. Y para mí el crecimiento sostenible es esto. Después hay otros factores, sostenibilidad medioambiental y demás. Pero para mí el crecimiento sostenible es un negocio que crece de manera orgánica, incluso te diría, a lo largo del tiempo. ¿Y es más importante el minimizar riesgos o detección de oportunidades adecuadas? Esa es una muy buena pregunta, porque has dado en el clavo de lo que es el crecimiento, que para mí es el crecimiento sano. Tú has hablado de dos cosas, mínimo riesgo y máximo aprovechamiento de las oportunidades. Y para mí esta es la clave, es decir, las dos cosas. La respuesta es las dos. Una empresa tiene que tener una orientación al cliente y afuera. Y eso significa que tiene que estar atenta a oportunidades, a innovar con su producto, a aportar valor a los clientes, a tener un propósito empresarial. Es decir, tiene que estar orientada a esto. Y por lo tanto no puedes dejar una empresa que no mire hacia afuera. Pero a la vez tienes que mirar dentro. Y esos riesgos de los que me hablas, al final son riesgos que en la mayor parte son internos. Son riesgos derivados de una baja rentabilidad, un mal control de gestión, una mala gestión del equipo, de las personas. Ya sea porque no has contratado a las personas adecuadas o porque no sabes liderarlas, un mal liderazgo, unos malos procesos. Ese es el riesgo más grande, más que el riesgo que te puedas encontrar fuera. Entonces has dado la clave, es decir, ¿qué es más importante en las dos cosas? Pero cuando hacemos un ejercicio de reflexión, ¿por dónde empiezas? ¿No? Porque al final todo es importante, ¿no? Pero si muchas veces pues el empresario pues, lleva una rutina, un día a día, es muy difícil parar ese tren, ¿no? Entonces, cuando entras a decir vamos a conseguir cierta estabilidad, cierto crecimiento sostenible, ¿no?
¿por dónde empiezas, ¿no? ¿Por dónde ordenas la casa? Si tú vas al médico, ¿quieres que te prescriba algo o quieres que primero sepa lo que tienes? Primero el diagnóstico, ¿no? Claro, entonces, yo sé que estas cosas a veces son teóricas y a todo el mundo le gusta decir que lo suyo es muy práctico y que voy a ir directo al grano y que voy a decirte 3 claves y vas a mover una pieza y vas a ganar la partida, ¿no? La realidad es que lo primero tienes que saber exactamente cuáles son tus fortalezas y cuáles tus debilidades. Esto, si pongo el ejemplo del tenis, si tú estás perdiendo o no estás ganando como tú querrías ganar, ¿no? Tú estás perdiendo 0-3 y los tenistas tenemos la suerte que podemos ir cambiando de pista y por lo tanto pensar un rato, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es pensar que está fallando y en qué estás bien y en qué no estás bien ese día. Entonces, este pequeño análisis de cada uno es importante porque es lo que te permite después tomar pequeñas decisiones que te permitan mejorar el juego. No sé si el resultado, pero el juego. Pues el resultado vendrá o no vendrá. En la empresa es lo mismo. No es lo mismo si tú detectas que tienes un problema de rentabilidad. Recuerdo un cliente mío, unas clientas, que vinieron y tenían un problema serio de rentabilidad. No había un problema de producto o de orientación al cliente, ¿de acuerdo? Ni de propósito, podríamos decir. Había un problema de rentabilidad. Y entonces eso se resolvía con herramientas de rentabilidad, es decir, a qué clientes sí hay que venderles, a qué clientes no, a qué precios, es decir, aspectos muy concretos. Entonces yo la primera recomendación que haría a alguien que quiere crecer de manera sostenida es analizarse, es pensar fríamente, poner varias cosas en una hoja de papel o en una pizarra. Innovación, o sea, ofrezco productos nuevos de manera regular o no. Procesos, ¿los procesos son lo más eficientes posibles o no? ¿Tenemos procesos escritos? A lo mejor no hay ni procesos. ¿Estamos usando la tecnología como toca? ¿Tenemos un plan de sucesión? Si es que lo que nos preocupa para que esto sea durador es que yo me voy a jubilar de aquí 6 años y no tengo nadie. Entonces no es lo mismo. Entonces, poner estas cosas en una lista, que no tienen que ser más de 8 o 9, y ver dónde estamos mejor y dónde estamos peor, y qué es más importante en cada momento. Sí, seguramente cuando tenemos problemas es más fácil, ¿no? Pararte a pensar. Tú insistes muchas veces que hay mucho riesgo también derivado del crecimiento, ¿no? Y aunque se pueda plantear que es un problema de ricos, ¿no? Porque, oye, estoy creciendo. Sí, exacto. Tú siempre has también incidido mucho en, oye, que es que hay riesgos de crecer sin ninguna estrategia, ¿no? Sí, has dicho una cosa que no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué lo has dicho, ¿eh? Que es cuando pierdes dinero, cuando las cosas te van mal, es cuando cuando es más fácil. En realidad no, cuando las cosas van mal, las prioridades cambian. Y es muy difícil decirle a un cliente que está perdiendo dinero, decirle a un cliente que tiene que echar a clientes. O sea, decirle a una empresa tienes que echar a clientes cuando está perdiendo dinero es muy difícil. Aunque sea lo racional. Pero es muy difícil porque lo que ven es, oye, sí, pero algo entra. Alguna cosa entra, ¿no? Entonces, no es bien así. Ahora, es verdad que hay un riesgo que no se ve, que es el riesgo de cuando las cosas van bien. Y cuando las cosas van bien, el problema que puedes tener es que las costuras se rompan. Yo recuerdo un cliente mío, una empresa industrial, la cogió el actual socio, que era el hijo del fundador, la cogió al morir su padre, la cogió que facturaba unos 5 millones de euros, la llevó hasta los 12 y llegados a los 12 me llamó. Yo tenemos problemas. Y tenemos problemas derivados de crecimiento. Entregamos las cosas tarde, la calidad no es la que querríamos, perdemos cerca de un 20% de clientes o de negocio cada año. Imaginaos, para que una empresa crezca todo lo que crecía ese desde los 5 a los 12 de una manera muy rápida, cuánta presión y cuánto estrés debería tener el área comercial para seguir creciendo aún perdiendo un 20% de negocio. Muchísimo, ¿no? Entonces, había un estrés generalizado en esa empresa. Entonces, esa empresa yo siempre digo que me siento orgulloso de haberla hecho caer hasta los 8. O sea, mi plan de crecimiento, podríamos decir, fue la causa de que llegaran a los 8. La diferencia es que llegaron a los 8 con un margen que en lugar de ser de un 33 era un 41 y con un beneficio neto que en lugar de ser del 5 era del 12. ¿De acuerdo? A día de hoy facturan 15 millones, pero
las bases de la empresa, que fueron a qué clientes sí, a qué clientes no, qué costes tenemos, qué costes podemos recortar, qué costes no podemos recortar. Un equipo directivo, pero claro, en una empresa que había crecido y todo dependía del jefe, claro, como te puedes comprender, eso es un cuello de botella enorme. Entonces, crear un pequeño equipo directivo, hablar de estrategia, tomar ciertas decisiones que ayudaron a que la empresa creciera de una manera sólida. Yo siempre digo que tú no puedes, a lo mejor queda poco comercial o poco ambicioso, tú no puedes hacer crecer o frenar una empresa. Es decir, la velocidad no depende tanto de ti como te crees. Lo que depende de ti es tener la empresa preparada. Si tú tienes la empresa preparada internamente y además tienes la empresa preparada a nivel de un buen producto o un buen servicio, con una buena orientación al cliente para aportarle más valor, y tienes esto y un buen liderazgo, si tú tienes estas cosas, a lo mejor la empresa va a crecer mucho aunque tú no lo quisieras. He tenido clientes que me han dicho, yo no quiero que crezca la empresa porque tengo miedo de que se rompan cosas, ¿no? Y digo, tú no puedes frenar una empresa. Y acelerarla tampoco, puedes prepararla. Muchas veces, claro, se focaliza en el crecimiento como la palanca. Sí. Cuando al final, sobre todo en empresas más pequeñas, con un accionariado más tradicional, más directo, no venture capital, en este tipo de mundo, estamos hablando de este tipo de negocios. Entonces, ¿tú crees que hay un problema de foco en crecimiento en vez de rentabilidad generalizado? Yo es que creo, la palabra es foco, tú lo has dicho. Es decir, yo es que creo que muchas empresas no tienen foco. Es igual si es en crecimiento, en rentabilidad o en lo que sea. Es decir, el problema de muchas empresas es que van al día y nadie se para a pensar en a qué juegan, ¿no? Yo, si tuviera aquí empresarios que empiezan, bueno, los que no empiezan también. Antes decías, ¿qué consejo darías, no, a alguien que quiera empezar a cambiar? Mira, podemos decir uno. Uno es, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu sector? Y parece muy fácil de responder, ¿no? Pero, por ejemplo, Dyson, los que hacen las aspiradoras, ¿en qué sector está, tú crees? Bueno, el pequeño electrodoméstico, ¿no? ¿Dirías? Pues no. Si yo te digo que Dyson es una empresa tecnológica y que su sector es el movimiento de aire. O sea, Dyson mueve aire. Dyson tiene una tecnología que es fantástica para mover aire. Y Dyson antes hará una americana que se ventile sola, seguramente, que un dispensador de jabón para el mismo baño donde está poniendo un secador de manos. Porque Dyson tiene claro a qué se dedica. Tienen una tecnología y esa tecnología la explotan. Yo creo que como empresa tienes que saber exactamente en qué sector estás. Porque muchas veces tenemos empresas que creen que están en sectores donde no están. Y hay empresas que se basan en un producto y empresas que, como las marcas, casas de automoción, ¿no? Ford hace vehículos. Hace muchos tipos de vehículos, pero hace vehículos, no hace otra cosa. Hay empresas que se basan en la materia prima. Kyocera, ¿conocéis la marca Kyocera? Por ejemplo, ¿Kyocera a qué se dedica? Bueno, Kyocera hace impresoras y movidas de estas, ¿no? ¿Qué sector? No. Kyocera está en el sector es decir, lo que la mueve es la materia prima. Kyocera trabaja con cerámica y Kyocera hace impresoras y hace, por ejemplo, cuchillos de cerámica, cuchillos de cocina. Porque ellos son buenos con la cerámica y trabajan con eso. Entonces, ¿hacen impresoras? Sí, porque llevan cerámica dentro. Entonces, esta pregunta que parece muy... Yo siempre digo, ya lo has visto, ¿no? Es difícil de responder a veces. Entonces, creo que es la clave de muchos negocios. Saber a qué se dedican, sobre todo cuando empiezan. Muy bien. O yo creo que esto también un poco nos va al siguiente punto, ¿no? Que es, hablas de propósito, ¿no? No sé si propósito, visión, misión, este tipo de palabras es lo mismo, tú lo defines. Entonces, cuando hablas de propósito, ¿no? ¿Cómo lo defines para que la gente lo entienda? Drucker dice que el objetivo de un negocio no es ganar dinero, pero que ganar dinero es el test de su validez. ¿De acuerdo? Para mí el propósito es este objetivo. Es decir, el propósito es, oye, mi empresa, ¿qué necesidad resuelve o mejora? Es decir, para mí este es el gran propósito. Lo podemos llamar misión, le podemos llamar estrategia, le podemos llamar como queramos. Pero la práctica es,
Oye, a mí un consultor norteamericano, buen amigo mío, Gary Farr, me dijo una vez una cosa que me quedó grabada, que la estrategia es muy simple. Es encuentra una necesidad, cúbrela y cóbrala. ¿De acuerdo? No hay más. Entonces, para mí el propósito es encontrar la necesidad y saber cómo cubrirla. Entonces, hay empresas que tienen un propósito que es, oye, mis clientes tienen este tamaño, son de este sector, yo los ayudo a esto, o mi producto permite esto, otro, conseguir estos resultados, ¿de acuerdo? Y esto es un propósito, pero no miran la rentabilidad. Y empresas que piensan que su propósito es la rentabilidad, pero en realidad la rentabilidad no les da un propósito, porque esa empresa en realidad lo que va a acabar es perdida. Empresas que solo miren la rentabilidad, podríamos decir que son los conglomerados industriales y poca cosa más. ¿De acuerdo? La antigua General Electric o en España pues Criteria de CaixaBank. Es decir, son conglomerados industriales, son empresas que compran otras empresas con el ánimo de hacer dinero, pero no hay un propósito claro. Es decir, nadie sabe que se dedica a Criteria, nadie sabe que se dedica a General Electric, ¿vale? Y es válido, pero eso es muy delimitado a empresas muy concretas, ¿de acuerdo? El resto de empresas tienen que tener un propósito. Y el propósito es, ¿quién es tu cliente? Yo siempre digo, ¿a quién ayudas a conseguir qué? Y es básico, junto con la rentabilidad, pero es básico. O sea, que cuando uno empieza, es difícil tener esto claro, ¿no? Imposible. Entonces, ¿cuánto tiempo te crees, ¿no?, que es realista, ¿no? De decir, oye, yo creo que una vez me he metido varias hostias, han pasado X años, ¿no? ¿Cuándo crees que un pequeño empresario, ¿no?, puede estar preparado, ¿no?, para tener claro ese propósito? Dependerá. Tú eres empresario y lo has vivido desde el principio, ¿no? Es decir, yo no conozco empresas que se hayan creado con un plan de negocio en la mano o con de cualquiera de sus formas, ¿eh? Canvas, papel, OKRs, lo que sea. Nadie se ha creado así, nunca. Las empresas se crean porque alguien detecta una oportunidad, o necesidad, llamémoslo como queramos, y tiene la capacidad para cubrirla y se lanza a ello. Y inicialmente se lanza a ello sin mirar exactamente si estos clientes sí o no, los precios los va poniendo en función de lo que va viendo y el mercado y demás, y va cometiendo errores, va acertándola y va derivando. Llega un momento que esa empresa reflexiona. Y ese momento de reflexión normalmente llega cuando la empresa, yo siempre digo que pueden ser dos opciones. Una es cuando la empresa está haciendo las paces. Eso que dices, cuando una empresa fracasa no me preocupa, porque rápidamente se toma una decisión. Si una empresa pierde dinero y se acaba, lo lógico es cierra y punto. Si una empresa va bien, esto vendrá de manera natural, pero sin prisas. ¿De acuerdo? El momento adecuado para tomar la decisión de ver cuál es mi propósito en realidad, qué quiero hacer, cómo definir una estrategia, vendría a ser la parte del medio, que es esas empresas que se mantienen a ellas mismas, pero que no consiguen despegar, no consiguen ganar el dinero que querían, no consiguen llegar a donde querían, no consiguen despegar. Entonces, por un lado no las cierras porque piensas, bueno, tampoco me cuestan nada y siguen dando algo, y por otro lado tampoco te están dando lo que querías. Y esas empresas, normalmente, si te encuentras en esa posición, es el momento. Y todas las empresas, luego los emprendedores, cuando empiezan, hay un momento que se encuentran en esta situación, que es que el negocio les da para vivir, no ellos, para vivir la empresa. Ese es el momento. ¿Y tú crees que existe un punto, porque nosotros hemos visto también, ¿no?, empresas que son empresas, pero no dejan de ser como autónomos o socios, sí, con colaboradores, empleados, llámelo como quieras, ¿no?, y luego el salto a empresa. ¿Crees que ese punto de inflexión, ¿no?, de pasar de ser una especie de socio autónomo con estructura a una empresa es uno de esos momentos, ¿no?, para definir un propósito? Sí, porque creo que es uno de esos momentos porque en realidad es un cambio en la estructura de la empresa. Por lo tanto, es uno de los momentos adecuados para decir, oye, ¿de verdad quiero, no sé, liarme? O sea, ¿esto va a ser una boutique o va a ser una empresa grande? ¿Cuál es el objetivo? Porque nadie te dirá una empresa grande, pero en realidad cuando ya creas, no sé, ya no eres un autónomo con gente empleada, ya eres una sociedad, a lo mejor incluso tienes algún socio.
empiezas a... Son momentos de cambio, ¿eh? A veces cuando coges unas oficinas o demás. Entonces, esos momentos de cambio son buenos porque te permiten reflexionar sobre la validez y sobre la conveniencia de ese cambio. Que es, oye, ¿por qué estoy transformándome en sociedad limitada, por ejemplo? Estoy dejando de ser un autónomo y transformándome en sociedad. ¿Por qué? A veces será motivo fiscal, no sé qué vale, pero muchas veces existirá un motivo de verdad, que es esto que comentabas tú, y es que mi intención es empezar a crecer y quiero ya tener una tranquilidad y una seguridad detrás. Y ese momento es un buen momento para plantearse esas cosas, por supuesto, sí. Y momentos de cambio en general. Momentos en que un socio se va, momentos en que contratamos a una persona que es clave en nuestro negocio, ¿de acuerdo? Momentos en que cambiamos de oficina. Es decir, hay que aprovechar esos pequeños cambios, que a veces son pequeños, a veces son grandes, para replantearse cosas. ¿Sí? ¿Y tú crees que la gente, al menos en España, es consciente de lo que implica ser empresario? ¿O los que piensan en emprender o que son un autónomo, o sea, entro en estructuras más pequeñitas, ¿no? Yo creo que hay de todo, ¿eh? Pero creo que mayoritariamente sí. Cuando alguien inicia, yo hace muchos años que ya no oigo, yo había oído antiguamente. Cuando empezaba, había oído gente que se lanzaba como autónomo y te empezaba a hablar de vacaciones, del paro, de si tendrían paro, de no sé qué, ¿no? Entonces ya veías un cierto, no sabes dónde te estás metiendo. Es decir, el planteamiento es, oye, aquí no hay eso, no hay vacaciones, no hay paro, no hay bajas, no hay ciertas cosas, no hay horarios. Pero creo que a día de hoy esto ya ha ido cambiando. Creo que el gran factor aquí es si realmente estás siendo autónomo de verdad. Autónomo significa autonomía, ¿de acuerdo? O si eres un autoempleado. Si lo que buscas es la autoocupación, es un error. Puede servir para salir de una zona que yo diría de supervivencia, ¿de acuerdo? Estás en un momento delicado de tu vida y es la manera de sobrevivir. Eso sí que puede servir. Pero para ir más allá no, si es porque vas a tener un mal jefe, que eres tú. ¿Y cómo el propósito se junta con la cultura de una empresa? ¿Va de la mano? Sí. La cultura de una empresa, yo lo aprendí, o creo que, yo diría que lo ha creado él, pero bueno, ya me corregirá, pero Pep Aragonés, antiguo CEO de Wolters Kluwer, a mí me dijo una vez una cosa que creo que es muy cierta, que es la cultura empresarial es aquello que hacen tus empleados cuando tú no estás y no va a haber una consecuencia directa, ¿no? Por ejemplo, si tú cierras a las 6 de la tarde y llama a un cliente a las 5:50, el cómo se atiende esa llamada, si es que se atiende, lo que pasa en ese momento es cultura de empresa. Y la cultura de empresa viene siempre de arriba, viene de un propósito. Es decir, nadie va a comprar un propósito no claro. Estamos aquí para ir haciendo, ¿no? Ir ganándonos la vida como podamos y oye, hoy hacemos esto, mañana otra cosa. La gente compra un propósito y compra un proyecto a partir de cierto nivel, también lo creo. Por lo tanto, la cultura empresarial viene de este propósito. Para mí el propósito, antes decías visión, misión, demás. Yo no sé cómo lo definen otros. Para mí la visión es la suma de la misión y los valores. ¿De acuerdo? Y la misión es aquello que haces y para quién, ¿no? Quién es tu cliente, quién te ya cubres, y los valores son aquello que te define, aquello que rige el comportamiento de toda la empresa, de los empleados, de todo el mundo, ¿de acuerdo? Y es aquello que dicen tus clientes cuando no estás. Pues ellos son tal. Y por lo tanto el propósito es la base de la cultura. Es la base, o sea, no hay cultura empresarial sin propósito. Porque montar una empresa que no tenga un propósito claro, es decir, no tengo claro quién cliente quiero ir, cómo quiero ayudarlo, si quiero innovar, no quiero innovar, todo esto, si no existe, ya puedes poner palabras en las paredes que no va a pasar nada. Es que la cultura, perdona que te interrumpa, pero la cultura no son citas en una pared. Yo una pregunta que hago siempre, si tú como empresario quieres definir tu cultura, piensa, si quieres, las palabras que querrías poner en una pared. Nosotros somos proactivos, somos cercanos, y somos no sé qué, ¿de acuerdo? Innovadores. Y acto seguido hazte una pregunta, con toda la mala leche que puedas ponerle.
que es ponme un ejemplo de los últimos 3 meses que me lo demuestre. Esta es la pregunta que yo hago a todos. Es que nosotros somos proactivos, vale, ponme un ejemplo. De los últimos 3 meses, que sea reciente, que me demuestre esto. Es que lo primero para nosotros es el equipo. Ponme un ejemplo. Es que ha llamado a un cliente enfadado, muy enfadado, a las tantas al último momento, al último minuto, estaba enfadado sin ninguna razón y empezó a gritar a nuestros empleados. ¿Qué haces? ¿Lo primero es el cliente o lo primero es el empleado? Ligado con la cultura tenemos luego el liderazgo de ella, ¿no? Porque, Sí. porque también está un poco ligado a esto, ¿no? Podemos tener una cultura definida por parte del líder, Sí. pero luego si el líder no es consistente, ¿no? Con toda esta historia falla. Entonces, para ti, ¿cuál es cuando hablas con empresarios, ¿no? Con socios, ¿no? Y hablas de liderazgo, ¿en qué te enfocas cuando encaras el tema del liderazgo? El liderazgo para mí es un pensamiento, combina dos cosas. Un pensamiento a largo plazo y una toma de decisiones a corto plazo. ¿De acuerdo? Y hay que tener claro esto. Entonces, muchas veces me encuentro líderes que son buenos tomando decisiones a corto plazo, pero no piensan en el largo, ¿no? No piensan. Y esto afecta porque es la cultura que transmites, ¿no? Es decir, si tú lo que miras es el resultado inmediato y no miras la estrategia a largo, qué va a hacer esta empresa, el propósito de esta empresa, eso es lo que transmites a tus empleados. Y tus empleados van a replicar exactamente lo mismo. Por lo tanto, cuando tengan dos opciones, por ejemplo, dos oportunidades abiertas, con dos potenciales clientes, van a elegir siempre la que permita un resultado más a corto plazo. Aunque a lo mejor la oportunidad que mejor encaja a largo plazo con nosotros sea la otra. Porque nuestro enfoque es solo a corto plazo. El liderazgo es tan importante como que el otro día, por ejemplo, entrevistando al equipo directivo de una empresa, y en este caso una empresa grande, a veces las pequeñas puedes hacer lo mismo. Cuando tú preguntas a tus empleados, en este caso el planteamiento es, no, es que el jefe no delega. Y la siguiente pregunta es, ¿y tú? Tampoco. Es decir, el planteamiento es que si tú ves que el liderazgo de tu superior es un liderazgo basado en el micromanaging, en estar encima, en el no delegar nada, en demás, tú vas a acabar replicando lo mismo. Es como con los hijos. Los hijos no hacen lo que tú quieres, hacen lo que ven. Entonces, cuando se dice, no, es que mi hijo no lee, tú lees. Claro, hace lo que tú haces. No además, los niños son pequeños, ahora quizás es políticamente incorrecto, pero hacen lo que se les dice y punto. Y cuando tú te llevas a tus hijos a la montaña, no tienen ganas de ir a la montaña a andar. No tienen. Y hasta te los llevas a andar, quieran o no quieran. ¿De acuerdo? A ver si ahora nos van a reñir por esto, pero es que es así. Es decir, coges al niño, te lo llevas a la montaña y anda. Broma, ¿no? Y anda, y ya está. ¿Qué confías? Confías que llegará un momento que protestará mucho, después será un poco mayor y cuando sea más mayor pues ya se quedará en casa porque ya no querrá. Pero tú confías que cuando pase esa etapa de rebeldía, ese valor quedará. Y entonces cuando tú no estés, irá a la montaña él, con sus amigos, con su familia y demás. Eso es lo que confías, esta es la única. Con la empresa es lo mismo, el liderazgo es esto. El liderazgo es tú insistes y a veces tienes que hacer de coach y explicar e intentar hacer un poco de mano izquierda y demás, y a veces tienes que hacer de policía. Y hay decisiones que hay que tomarlas a corto. Y lo otro es el pensamiento a largo, al revés. Hay empresarios que tienen una visión muy a largo, pero no son capaces de tomar decisiones a corto plazo. ¿De acuerdo? Entonces están tan centrados en cosas etéreas, en cosas tan a largo, que se olvidan que el día a día requiere una toma de decisiones muy rápida. Y ante las decisiones difíciles, que es un poco lo que marca la diferencia, pues cuando ayudas a empresarios, ¿qué tipo de consejos les das, ¿no? Cuando tienen que afrontar esto y cómo, porque puede deteriorarse el liderazgo, ¿no? Y la confianza, ¿no? En ese líder y todo esto, ¿no? ¿Cómo ayudas a enfocar a los empresarios, ¿no? A tomar decisiones difíciles? Siempre yo les digo dos cosas, y más cuando uno toma decisiones no tiene la certeza de nada. O sea, no sabes muchas cosas. Y lo peor que puedes hacer como empresario es detenerte, ¿no? Como líder, lo peor que puedes hacer es frenar, porque la decisión se requiere a corto plazo. Es decir, es mejor una mala decisión a tiempo que una buena decisión tarde. Y para mí eso es lo primero que les digo. Es decir, es mejor equivocarse ahora. Equivocarse cuando todavía puedes equivocarte, que no acertarla, pero cuando ya es demasiado tarde.
¿no? Sería como llegar a la estación, muy bien, has llegado a la estación correcta, pero has llegado media hora después de que haya pasado el tren. Pues no te sirve de nada, ¿no? En cambio, si llegas a la estación incorrecta pronto, a lo mejor tienes tiempo de ir a la correcta. Es decir, para mí este es el planteamiento inicial. El segundo es que no tienes información de todo y por lo tanto tienes que aprender a tomar decisiones en la ambigüedad y tomar decisiones sin tener toda la información posible. Y eso parece simple, pero no es fácil, porque tienes que acostumbrarte a tomar decisiones sabiendo que a lo mejor hay un factor que no has tenido en cuenta que romperá esa decisión. Pero claro, no puedes detenerte. Tienes que tomar la decisión. Esto es lo que va a ver tu equipo también. Las decisiones que tú tomes van a ser lo que ellos van a valorar y lo que vas a integrar en la cultura. Y el tercer aspecto que yo considero que es importante para los líderes es que ante igualdad de condiciones e información tomen la misma decisión, que sería el ser coherente. O sea, ser un líder no está reñido en acompañarte de gente buena, pero una cosa es tú tomar una decisión y la otra cosa llegar a constantes consensos, ¿no? Entonces, ¿cómo el líder es capaz de tomar esas decisiones, pero a su vez estar bien acompañado sin ser un consenso y una asamblea, ¿no? Claro, no, de eso dependerá mucho del tamaño de la empresa. ¿De acuerdo? Empresas, yo siempre digo las micro, las empresas más pequeñitas, son empresas donde hay un líder que ejerce las labores de dirección e incluso de ejecución, pero no de producción. Es decir, lo que hace es tomar decisiones en el qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y a partir de aquí tiene gente que lo hace. Esto es cuando ya tienes gente a tu cargo, ¿eh? Cuando la empresa crece, puedes empezar a delegar lo que es la ejecución, que vendría a ser la coordinación, vendría a ser el cómo. El líder dice qué se tiene que hacer y el equipo ejecutivo, diríamos, es el que dice cómo. Por lo tanto, cuántos recursos dedico, qué gente pongo en qué lugar, es decir, decide el cómo, con qué proceso y demás. Y cuando la empresa crece más, la dirección pasa a tener varias personas, ¿no? Pues una dirección de operaciones, una dirección financiera, una dirección comercial, lo que sea. Y entonces, esas decisiones se toman en el equipo directivo. Y en el equipo directivo es donde juega normalmente el consenso en ciertas decisiones. El consenso no es aquello por lo cual nosotros mataríamos, pero es aquello con lo cual podemos convivir. Cuando tú tienes a un grupo de personas con las cuales quieres llegar a un consenso, tienes que ver si sus discusiones son, o el conflicto es respecto a objetivos o alternativas, ¿no? Si son objetivos, quiero ir allá, o quiero empezar a vender en Argentina, o quiero empezar a vender en México, tenemos que ver si hay un camino en medio. Oye, ¿y si vendemos en Chile? No sé, no lo invento, ¿eh? Pero tenemos que ver si hay un camino en medio. ¿Tú estarías contento si en lugar de vender, de empezar a vender en Francia, Alemania e Italia, de momento empezáramos por Francia? Entonces seguramente esa persona dirá, bueno, pues vale, puedo vivir con eso, empezando por Francia. Y el otro es, oye, tú que no querías vender nada fuera de España, ¿tú te sentirías cómodo probando en vender en Francia inicialmente? Para ver si funciona, para ver si tal. Seguramente sí. Y eso es el consenso. ¿De acuerdo? La toma de decisiones, cuando se tiene... Fíjate que aquí no hay certeza. Nadie sabe exactamente qué va a pasar. Pero estamos decidiendo sobre un objetivo. Cuando son alternativas es distinto. Cuando tenemos una serie de alternativas que nos permiten tomar decisiones, oye, queremos vender en Francia, ¿pero cómo? Vamos a ir a poner un comercial, vamos a crear una empresa allí, vamos a vender ya directamente desde aquí, un distribuidor, ¿qué vamos a hacer? Entonces es analizar pros y contras. Entonces yo siempre digo que el liderazgo no se puede delegar en el sentido estricto. El liderazgo puede ser compartido, pero no delegable, en el sentido de que no hay una tarea concreta. ¿Y qué habilidades crees que tiene un buen líder? ¿O cómo detectas un buen líder? Para mí las habilidades de un buen líder son saber tomar decisiones, tener una visión a largo, saber tomar decisiones con poca información y ser consistente con esa toma de decisiones. Solo con esto vas a crear la cultura que quieres en tu empresa. Vas a tener un propósito, una estrategia a largo y después vas a transmitir una cultura empresarial basada en estudiar información, pero en ser capaz de moverte ágilmente. Hablemos de digitalización, meter tecnología en pequeños negocios. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, yo opino que a lo mejor soy muy duro,
pero es que la tecnología es como saber escribir o leer. Es decir, lo que opino es que un negocio que no usa la tecnología a su favor es un negocio que no tiene futuro. Pues no tiene futuro como un negocio que tuviera gente que nadie supiera escribir o leer. Es decir, no es que no tendría futuro. ¿Y por dónde empiezas? Porque el problema es que la tecnología es muy... ¿no? ¿Dónde focalizamos? ¿Por dónde empezamos? Por los básicos, ¿no? Te lo diría así. Hay cosas simples que a lo mejor no dominamos y tenemos que usar. Yo entiendo que lo genial sería, todo el mundo dice, no, necesitamos un CRM, necesitamos un ERP, necesitamos historias. En realidad, necesitas lo básico. Primero necesitas un email, ¿no? Porque a día de hoy vas a recibir mails y vas a mandar emails. Y parece mentira que a día de hoy te encuentres empresas que no es que no tengan email, pero a lo mejor tienen un email pues, genérico, de Gmail o de Hotmail o de Yahoo, vi el otro día. Entonces, claro, son cosas que esto no es un negocio. O sea, ya pone una imagen que dice, esto no es bien un negocio. Entonces yo empezaría por los básicos, y hay básicos que podríamos tener un checklist, que es uso de la ofimática, Excel, Word, ¿de acuerdo? Los clásicos, de los 4 jinetes del apocalipsis. El uso de Internet y todo su potencial, que parece mentira que a día de hoy estemos hablando de esto, porque hace 20 años se hacían cursos de Internet, pero a día de hoy todo el mundo navega por su móvil, pero nunca... Yo creo que hay empresas que no se plantean qué puede hacer realmente a lo mejor el navegador con ellos. Entonces yo empezaría por lo básico y acto seguido me pondría por lo aburrido, que son aquellos procesos que nadie presta atención, pero que llevan una potencial eficiencia aparejada muy elevada. La facturación, por ejemplo. Es decir, si tú facturas con un bloc de notas y después haces una fotocopia y la mandas por fax, ya sé que esto, espero que nadie lo haga, vamos, pero como podemos comprender es un proceso muy lento. Y a día de hoy, si una empresa no es capaz de, con un clic, prácticamente, hacer un presupuesto, y una vez tiene el presupuesto hecho, con un clic, convertirlo en un pedido, y con un clic convertirlo en una factura, y con un clic darla por cobrada, enviarla, y con un clic darla por cobrada, o incluso sin ningún clic, porque tienes herramientas de conciliación bancaria que directamente te contabilizan los pagos, o tienes una herramienta de inteligencia artificial que te permite automatizar el proceso de envío. Es decir, estas cosas no son difíciles y te hacen ganar mucho tiempo. Yo empezaría por la parte aburrida del negocio, que es... y es la mía, pero es la aburrida, que es facturación, contabilidad. ¿Por qué? Porque la parte atractiva del negocio seguro que ya la has digitalizado, lo que querías. ¿Y tú te crees que el Verifactu va a tener un impacto en la economía entonces muy significativo? Yo es que creo que el Verifactu, ahora seré a lo mejor contraintuitivo en esto, pero yo creo que el Verifactu no es un cambio tan radical a nivel tecnológico, en el sentido de que las empresas tecnológicas se van a adaptar, te van a ofrecer ese programa nuevo, te van a decir, a partir de ahora, pues Kipu, en lugar de hacerlo así, lo hace así. Ya está. Pero no tú como usuario, pues a lo mejor no notas nada tecnológicamente, ¿eh? O sea, tecnológicamente el proceso que hemos dicho antes es el mismo, es decir, hago el mismo proceso. ¿Qué cambia? Con el Verifactu. Con el Verifactu cambia a quién va esa información. Pero también cambia que obliga a la gente que no ha digitalizado este proceso a hacerlo forzadamente. Este tipo de negocios, Verifactu, sí, es verdad, les empuja. Pero al final va a ser un empujón que si no lo hicieran ahora, son negocios condenados. Un poco, ahora será un poco duro, pero la pandemia aceleró el cierre de muchos negocios. Y digo aceleró, no provocó. Provocó cierres, pero también aceleró muchos cierres. Había bares y había restaurantes que tenían que cerrar. Creo que aquí el impacto más grande es, primero, que las empresas empiecen a entender que la tecnología es una obligación, es decir, es un must. Es lo que decíamos antes, es saber escribir y leer. Yo puedo estar más de acuerdo o menos con Verifactu, con el sistema. Yo esto no discutiré porque no es mi tema y es un tema... No sé si va a crear riqueza, no va a crear... No lo sé. Lo que sé es que es una realidad. Y lo primero que yo recomiendo a mis clientes, pequeños, grandes, medianos, de todos los tamaños, es acepta la realidad. La realidad es que va a haber un sistema que te va a obligar a usar
un software informático de facturación. La realidad es que este software, además de obligarte a usarlo, va a remitir información directamente a Hacienda. Y esto te obligará a hacer cambios estructurales y de mentalidad. El primer cambio de mentalidad es que tienes que aprovechar esto. Es decir, si tú vas a tener un software que te va a permitir con un clic o prácticamente sin clics hacer un trabajo que antes te llevaba minutos, horas, semanas, lo que fuera, tienes que entender que es un buen cambio. Y si no estás dispuesto a hacerlo, pues ponte a un lado, ya pasará otro. No tiene más. Puedo entenderlo. Depende del momento de tu vida estés, digas, yo este cambio no lo quiero vivir. Y ya está. Mi padre, en plena sucesión del despacho, empezaron muchos cambios tecnológicos. Y él, aunque es una persona innovadora, con ganas de mirar y aprender cosas, pero yo tecnológicamente, este nuevo paso del despacho ya no lo voy a dar yo. Y a mí me es igual aprender esto, porque no lo voy a usar. ¿Vale? Eso es comprensible, pero mi padre se retiró. ¿De acuerdo? Entonces, si no te tienes de retirar, tienes que entrar por narices. Y el segundo cambio de chip que tendrás que tener es que hay que empezar a planificar, podríamos decir, de verdad. Tomar decisiones antes de que pasen las cosas. Y para esto te tiene que ayudar tu asesor fiscal también. Es decir, ahora, cuando tú desde tu bar, con una tablet o en la máquina registradora, pongas que alguien te ha pedido un café, ese café, con el precio, con su IVA, con todas sus cosas, ya va a ir dirigido a Hacienda. Por lo tanto, la decisión de qué precio le pones, dónde lo compras y a quién y por qué precio. Es decir, lo compro dentro de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea. Todo este tipo de estas pequeñas decisiones, ¿a qué cliente querrá pagar este precio que quiero poner? Estas decisiones tendrás que tomarlas antes. Ya no podrás, una vez hecho todo, el asesor te manda el IVA, ¡uy, pago mucho! Y hacer el burro con eso. Intentar sacar la varita mágica. Tienes que tomar las decisiones antes. Por lo tanto, yo creo que es una gran oportunidad para los negocios, sobre todo pequeños, que son los que no lo hacían tanto, y para los asesores, no tanto la parte tecnológica, sino la parte de cambio de chip, de empezar a planificar de verdad. Empezar a valorar las cosas como lo que son. Ya no es una contabilidad que se lee como un obituario, ¿de acuerdo? Una necrológica, pasó esto hace un mes o hace 3 meses, sino es qué queremos que pase. Y este pequeño cambio de chip, yo creo que Verifactu, yo puedo estar o no de acuerdo con la manera de implantarlo, pero este tipo de decisiones pues te empujan a ello. ¿Y qué rol crees que los asesores, gestores, asesores, qué rol crees que deberían tener en ese proceso de puesta en marcha del Verifactu? La gestión del dato ya no es del asesor. Y no lo va a ser. ¿De acuerdo? Entonces, o te desplazas fuera y dejas de estar en el juego, o entiendes que tienes que desplazarte antes, al lado del cliente, en la toma de decisiones del cliente. Por eso yo comentaba que Verifactu es una manera de obligar al cliente, al empresario y al asesor a empezar a planificar, a tomar decisiones basadas en lo que queremos que pase, no en lo que ya ha pasado. Y por lo tanto, el asesor tiene un papel muy importante. El que quiera jugarlo tiene un papel muy importante. Pero tiene una mala noticia. Tendrá que cambiar el chip y eso significa que tendrá que soltar negocio. Es más, puede pasar que de aquí a unos años el asesor pague por llevar una contabilidad. No cobre, pague para tener acceso a datos. Por lo tanto, tiene que cambiar el chip completamente. Pero tiene una oportunidad de oro. Todo el mundo confía en el asesor. Todos queremos tener asesor. Totalmente. En la crisis financiera cayeron los bancos y los asesores dejamos de recibir llamadas de nuestros clientes diciendo es que el director del banco X me ha dicho que monte una patrimonial. Eso cayó. Ya no existe. La única figura de confianza que tienen los empresarios a día de hoy, figura de confianza total, es el asesor. Por lo tanto, tiene una responsabilidad muy alta y una oportunidad todavía más alta. Precisamente porque la ascendencia del asesor es muy alta, y esto lo descubrí, es una de las primeras cosas que descubrí, ¿no? Cuando empecé Kipu, pues vimos la oportunidad de ir juntos, ¿no? En la parte de servicio que nosotros no queremos dar. Nosotros hacemos tecnología
para que el asesor pueda capitalizar, ¿no? Esa tecnología, ¿no? y tener un retorno fruto de ella, ¿no? Que es un poco nuestra filosofía, ¿no? Si no impactábamos en el pérdidas y ganancias del asesor, pues no teníamos sentido, ¿no? Era un poco nuestra visión, ¿no? En este sentido. ¿Tú cómo, y un poco a raíz de lo que comentabas ahora, ¿no? Lo que más me sorprendió fue que el asesor no era consciente de esta ascendencia. Entonces, ¿tú qué le dirías a un asesor o cómo le convencerías a un asesor de, oye, que tienes mucha más ascendencia de lo que crees? ¿Cómo lo convencerías o cómo le harías ver esa realidad? Escribí un libro en el año 2014 que se llamaba Un despacho con estrategia, que no recomiendo que se compre. Si quieren comprar ese libro, que compre El empresario proactivo, que es del año 2017, que creo que es completamente válido a día de hoy. Y es... El asesor primero tiene que creérselo y tiene que empezar a actuar como un empresario. Un empresario corre riesgos. Y los asesores hemos vivido, y digo hemos porque yo también estaba, en una cierta comodidad durante muchos años. Los clientes venían, nos necesitaban y no hacía falta hacer demasiadas cosas. Incluso ni marketing hacía falta. Podías conseguir clientes. Si le preguntaras a mi padre o a su generación, que empezaron los despachos en los años 70, te dirían que no tenían que hacer nada especial, que los clientes entraban por la puerta. El asesor tiene que hacer un cambio de chip. No le hace falta que alguien como yo, que también lo hago, le diga tienes que prestar servicios de valor añadido y tienes que hacerlo así, 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 así. Lo que le hace falta es entender que los servicios de bajo valor añadido los va a perder y que tiene que deshacerse de clientes. Yo tengo, a día de hoy, yo uso un software en la nube de facturación y soy asesor. Me podría hacer el IVA, me lo podría hacer yo. El software lo hace perfectamente. Aquellos asesores que hace 10 años decían, no, imposible, porque estos softwares, ¿no? Equipo, demás, seguro que no lo calcula bien, porque se equivoca. Hago de todo. Tickets, facturas. Y el IVA sale bien. Ahora, ¿eso hace que yo no tenga asesor? No, yo tengo asesor. ¿Por qué? Porque yo al asesor no lo quiero para que me presente un IVA. Y creo que los clientes quieren que sus asesores sean más proactivos y les ayuden en más cosas. Y creo que los asesores querrían ser más proactivos y ayudar en más cosas, pero no tienen tiempo. Por tanto, creo que el gran reto de los asesores es entender que su negocio va a tener que decrecer para crecer. Pero los que se mantengan solos tienen que entender que hay que soltar, seré duro, el lastre para poder volar. Cuando te sientas, ¿no? con gerencia, hablas de la rentabilidad, ¿no? ¿Qué papel juega el meter tecnología en la rentabilidad? La tecnología juega un papel clave en lo que es la productividad. Y eso es así. Es decir, la tecnología es una herramienta. ¿De acuerdo? Cuando eres un autónomo o una empresa muy pequeña, en realidad, y ahora quizás seré, no soy políticamente incorrecto, en realidad el modelo de negocio, lo que decíamos antes, saber a qué cliente vas realmente y qué producto sí o qué servicio sí y qué no, ayuda mucho más a la rentabilidad, ¿eh? Es decir, trabajar para los clientes adecuados, eso tiene un resultado mucho más elevado a nivel de rentabilidad. Pero la tecnología es una herramienta y como tal te ayuda a ganar productividad seguro. Es decir, tanto en la parte más administrativa de tu negocio como en la parte productiva y en la parte operativa. ¿Y crees que esto, o la aparición, ¿no? de cada vez más tecnología, va a tener un mayor impacto en el cliente más pequeño, o sea, en la empresa más pequeña o en las empresas un poco más medianas, más consolidadas? ¿Dónde ves la mayor oportunidad? Depende de la tecnología de la que hablemos. Creo que a corto plazo sobrevaloramos lo que las herramientas tecnológicas en general, y la inteligencia artificial también, pueden hacer para nuestros negocios. Creo que lo sobrevaloramos. Pero en cambio creo que infravaloramos lo que pueden hacer a medio o largo plazo. ¿Y eso qué significa? Que tenemos a muchas pequeñas empresas y pequeños empresarios y grandes perdiendo el tiempo en ChatGPT en lugar de estar concentrados en sus procesos. Y como están perdiendo el tiempo en ChatGPT, se concentran en que ChatGPT les haga un texto para su web o una definición de un puesto de trabajo o cosas así simples que podrían haber hecho ellos directamente sin perder tanto tiempo, en lugar de estar concentrados en identificar bien los procesos de trabajo y ver cómo la tecnología, o la inteligencia artificial en este caso, puede ayudarlos a mejorar.
Entonces están perdiendo un tiempo precioso. ¿A quién afecta más, a las pequeñas o a las medianas? Yo creo que esto afecta más seguramente a las pequeñas, porque las medianas o grandes, normalmente ya sea por dinámica interna o ya sea porque están acompañadas de profesionales, ya les ayudan a ver esta importancia de los procesos y demás, de la parte aburrida. En cambio, la pequeña muchas veces juega con prisas. En las pequeñas empresas hay esta presión del FOMO, de tal, venga, rápido, rápido, además tenemos que estar, si no desapareceremos. Y entonces se olvida esa parte que antes hemos dicho aburrida, que son los procesos, el ver cómo vamos, a qué clientes sí, qué clientes no, y nos centramos en cosas que son, yo creo que son superficiales. Esa formación continua, ¿no?, del equipo, ¿crees que es vida o muerte o puede ser más orgánico? Esto, Henry Ford decía aquello de que lo único peor de formar a tu equipo y que marche, y que se vaya, es no formarlo y que se quede. Es decir, tú decides lo que quieres tener en tu empresa. Si quieres tener gente que no crece profesionalmente, pues vas a tener un equipo de gente que no crece profesionalmente, en todos los aspectos. Entonces yo creo que la labor de un líder es crecer y hacer crecer. Que tu equipo crezca contigo. Y que crezca, no hablo del número de personas, que eso es una consecuencia, sino que crezca, que realmente una persona, cuando ha estado en tu empresa, piense, qué bien cuántas cosas he aprendido ahí. Aunque se vaya un día. La vida es así, la vida, las personas no están siempre en una misma empresa. Entonces creo que la formación, vamos, iba a decir imprescindible, es que no es que sea imprescindible, es que no concibo que a día de hoy, año 2025, alguien piense que es mejor tener gente poco formada en su empresa. Porque creo que juegan en un mundo que ya no existe. ¿Y tú crees que las generaciones que están a 10 años de jubilarse van a poder sostener bien ese cambio tecnológico tan loco que se viene? ¿O? Sí, por dos motivos, o por tres. Antiguamente adaptarse a la tecnología era muy complejo. Es decir, cuando entró el primer PC en nuestro despacho, era un PC que lo teníamos ahí, teníamos que aprender, ¿no? A día de hoy es fácil. A veces te vienen los padres orgullosos de que es un niño de 2 años o de 1 año, juega con el iPad y es capaz de clicar esto y piensas, bueno, claro, es un aparato hecho para estúpidos, es decir, que no necesita ser muy listo el niño, ¿de acuerdo? Es decir, cualquiera lo sabría, mi abuela sabría hacerlo, si todavía estuviera viva, ¿de acuerdo? Entonces, creo que la tecnología a la gente mayor se va a adaptar porque ya se ha adaptado. Es decir, yo creo que damos muy poca importancia a la gente más mayor. Y esto es muy relevante en el mundo que vivimos. El mundo se está envejeciendo. Y eso pasa en todo el mundo. Hay 3 o 4 países que se mantienen con cifras al alza. El resto de países, de todo el mundo, están bajando la tasa de fertilidad, el número de nacimientos por mujer. Y cada vez la gente vive más tiempo. Eso significa que vamos a tener que adaptarnos a equipos no solo multidisciplinares, sino multigeneracionales. Se ha acabado esto de obligar a la jubilación a la gente. Una persona de 70, 75 años puede ser perfectamente válida. Es más, yo animo a las empresas a que tengan equipos multigeneracionales. Y estas personas se van a adaptar a la tecnología porque como siguen... Mi abuela decía que estás vivo mientras tienes ganas de aprender. ¿De acuerdo? Las personas que se mantengan en sus puestos de trabajo y sigan trabajando aunque tengan 70, 75 años, son personas que van a aprender. De otra manera, otro ritmo, lo que quieras, pero van a aprender. Y esto de que tenemos que adaptarnos a las empresas, a los millennials, a los centennials, a los no sé qué, todo esto se va a acabar. ¿Por qué? Porque tienes que tener empresas preparadas para acoger a muchas generaciones distintas. Si preparas a tu empresa para una generación, pierdes al resto. Entonces, tienes que tener una empresa abierta, teletrabajo, y con un envejecimiento de la población, gente que quiere vivir en distintos sitios, servicios públicos como el de cercanías que funciona fatal en Barcelona. Es decir, teletrabajo no es que sea interesante, es que existe. Y es tan inevitable como recibir un email o como a que Hacienda venga un día. ¿De acuerdo? Es inevitable. Entonces, teletrabajo, inteligencia artificial, este tipo de herramientas van a permitir que personas más mayores
que no es que estén al límite de la jubilación, es que no se van a jubilar. Se adapten y sigan aportando valor a sus empresas. ¿Qué le dirías a un emprendedor, a un líder que quiere meter cambios, tecnología y se encuentra fricciones en el equipo? Coach y policía. Es decir, mira, yo cuando dirigía mi despacho introdujimos una tecnología nueva, año 2011, introdujimos una tecnología que era una empresa que ya no existe, se llamaba Syncro, que era una empresa que era un software, una plataforma en la nube que vendría a ser como una especie de una mezcla entre Facebook y Dropbox, ¿no? Es decir, tenías ahí un muro donde la gente compartía cosas. Lo que ahora es Teams era eso. Y mi equipo, éramos 10 personas en total, y mi equipo era mayormente mayor de 50 años, y algunos rondaban ya los 60. Y se adaptaron perfectamente. Pero no se adaptaron porque quisieran inicialmente. Es decir, aquí hubo una parte de coach y una parte de policía. Por un lado, yo les hice ver y les pedí que valoraran la herramienta, que jugaran con ella. Nos pasamos 3-4 meses que la herramienta estaba allí, podíamos jugar, hice jugar, jugamos eligiendo el logo del despacho, jugamos eligiendo cosas livianas, cosas que no eran importantes en ese momento para el negocio. Pero empezaron a jugar y esto fue importante. La segunda cosa que hice fue hacer de policía, es decir, yo marqué una fecha. Y la fecha era 31 de marzo, ¿no? Les dije, a partir del 1 de enero empezaremos a usarlo ya en serio. El 31 de marzo yo dejo de leer emails vuestros. O sea, me es igual si me mandáis un email, lo voy a borrar. Es igual si es la cosa más importante de un cliente. No lo voy a leer. Y lo hice, ¿eh? Es decir, no tenía configurado para una regla, todo basura. Y esto marcó un punto de obligación, de decir, oye, esto se tiene que hacer. Y después, el último caso es que les di herramientas para aprender. Primero jugamos, después tenían 2 pantallas, con lo cual les animé a que tuvieran Syncro abierto constantemente en una de las pantallas, les animé a ir poniendo ahí el archivo, ¿de acuerdo? Por tanto, tenían que entrar, si querían visitar el archivo, en lugar de ir a la unidad U o a la D o a las unidades esas que creábamos en esas épocas, pues tenían que ir a Syncro. No podías ir de otra manera, tenían que ir a Syncro, ¿no? Y todo eso animaba a esto. A algunos clientes les dijimos que nos mandaran los emails directamente a la dirección que les correspondía en su grupo. Y por último, el proceso no cambió. El proceso de trabajo nuestro era exactamente el mismo. Y por tanto no notaron ningún cambio en el proceso. Cambió la herramienta. Pero nosotros trabajamos con unas hojas de trabajo, seguían ahí. Simplemente que la hoja de trabajo ahora era un software. No, era un post donde había respuestas. Antes era una hoja donde todo el mundo iba apuntando las cosas que hacía. Entonces esto seguía existiendo. De hecho, cuando cerró Syncro, el despacho tuvo que volver a lo antiguo y no hubo ningún cambio. Por lo tanto, vieron que realmente les interesaba también. Porque a veces intentamos hacer cambios en los que nosotros creemos, pero no hay ningún interés particular para nuestro trabajador. Entonces hay que pensar en su interés particular, no la empresa irá mejor. No, es tú personalmente, Roger, cómo mejorarás tu vida gracias a esto. Y a veces hay que imponerse. La doble pantalla también la impuse. Se la puse a una contable una vez, empezó a protestar, para probar, ¿eh? Fue la primera vez, fue a una contable. Empezó a protestar, que no la necesitaba, no sé qué. Pasado una semana se estropeó la pantalla. Porque la recuperé vieja, inicialmente. Se estropeó la pantalla. Y vino hecha una furia a mi despacho. Se me ha estropeado la pantalla, ¿cuándo puedo tener otra? Piensa en el interés y a veces tienes que imponer ciertas decisiones. Pues nada, muchas gracias por haber venido, súper inspirador. Siempre es un lujo hablar contigo. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós.